Bien, recordamos Dicloplex Forte para el dolor. Dicloplex Forte en todas las farmacias. Pida Dicloplex Forte, no un similar. Salud Siglo XXI. En la avenida Las Palmas, esquina Isabel Aguiar, Plaza Anabel, les ofrece con motivo del día del mes de concienciación sobre el cáncer de mama. Del mes del cáncer de mama, lucha contra el cáncer de mama, la exoneración de los copagos de las ARS. Si usted tiene afiliación a una ARS y si a la vez tiene una indicación de un médico, vaya a Salud Siglo XXI y aproveche la oferta. La sonomamografía no pagan diferencia entonces con ARS privada. Copago os diferencia. Solo durante el mes de octubre. Si usted no tiene ningún tipo de protección, una mamografía cuesta 1.500 pesos. Este mes se ofrecerá al costo, hasta los técnicos aportan, 750 pesos cada mamografía. El doctor del Castillo está con nosotros. Ayer nosotros iniciamos una serie de deseos que quisiéramos para nuestro país y lo leímos. Hoy yo le tengo al doctor del Castillo, que ya en alguna ocasión él lo ha mencionado, una serie de temas que muy pocas personas se han ocupado de esos temas, de esos asuntos que son vitales, han sido vitales y hoy son más vitales que nunca para el país y para cada uno de nosotros. Doctor, aparece en el día de hoy la famosa resolución de la Organización de Estados Americanos en que la OEA y el Comité Internacional de Derechos Humanos habla de la protección de personas haitianas. Es un documento, esa resolución, un documento que debe de tener por lo menos una docena de páginas. Nadie se ha referido en detalles a ese documento. Dos, si nosotros preguntamos, Carlos Alonso, 20 años, más de 20, posiblemente ya esté cerca de 30. Son 30. Leyendo primero como periodista, después, que nos diga, Carlos, ¿tú conoces la agenda de Estados Unidos para República Dominicana? No se ha dado a conocer explícitamente nunca esto. Promoción de la democracia. ¿Cómo es? Promoción de la democracia. O sea, decir, quizás lo mismo que ellos esperan para cualquier otro país. Pero ¿qué quieren ellos con nosotros o cuáles son sus planes con nosotros? Eso nunca... No sé, doctor, ¿usted lo conoce? Bueno, yo puedo hacer algunas deducciones. Seguro que no Yo pasa. creo que ellos... Deducciones, porque no lo han dicho explícitamente en ningún momento. Ahora mismo Sí, está... señor. Ellos esporádicamente sueltan. El tema de la corrupción, que tiene mucho que ver con intereses estadounidenses, no solo es un problema de funcionamiento de la democracia. Pero yo no he dicho que la agenda es mala, ¿eh? No, pero yo tampoco estoy diciendo que usted... No, la agenda no es mala. El tema de la lucha contra la corrupción y la transparencia, que es con lo que ellos comienzan. Sí. Yo creo que es muy bueno, ¿verdad, doctor? Es muy bueno, naturalmente. Claro, ellos están defendiendo sus intereses porque entienden que eso le ha quitado oportunidades a sus empresas.
Fíjense que ahora, por primera vez en mucho tiempo, vamos a comprar helicópteros, vamos a comprar vehículos blindados, Seguro. y esas son de las cosas que a ellos les gusta. Sí. Porque, sobre todo, ellos quieren también hacer negocio. Le venden a los dos lados. A los haitianos le dicen que entren y a nosotros nos venden las cosas. ¿verdad? Bueno. Luego yo creo que está el tema migratorio. Eso se planteó en la Cumbre de las Américas, usted recordará. Ahí se hizo un convenio, se aprobó una resolución. República Dominicana no la quiso firmar, con razón. Ese tema migratorio, siempre mucha gente va desde una e indivisible o una migración masiva que resuelve el problema haitiano. ¿Qué tú crees? ¿En qué se puede resumir esa queja que tienen el mismo presidente que dice no podemos cargar con el problema haitiano? ¿Es una tendencia a que de una vez y por todas se unan o si es una migración masiva que descongestione Haití? Mire, a veces a mí me da la sensación de que Estados Unidos quiere que los países sigan la misma ruta que ellos han seguido. ¿Cómo es que se ha ido conformando la nación estadounidense? Recibiendo flujos migratorios, que ellos quisieran que sea algo organizado. Sí, pero siempre han sido positivos, pero eso han aportado algo. Esa es la ruta que ellos han seguido. Ahora, yo creo que hay una preocupación con respecto a Haití, y de alguna forma ellos han querido que nosotros asumamos alguna responsabilidad. Al menos esa es la consecuencia de su política. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente todas las exigencias que se le hacen a República Dominicana tienden a debilitar la política migratoria del país, si es que la hemos tenido en algún momento. Pero los esfuerzos, los pocos esfuerzos que nosotros hemos hecho en esa materia, y el resultado lo estamos viendo. República Dominicana está llena de haitianos, pero totalmente llena de haitianos. Ahora están apareciendo donde nunca antes lo habíamos visto. Donde nunca antes lo habíamos visto. Eso de que los haitianos vienen aquí y hacen el trabajo que los dominicanos no quieren hacer, eso ya definitivamente hay que mandarlo a guardar, porque usted lo está viendo en todas las áreas. Hay áreas incluso que ya son prácticamente... Ellos no están en todas por la falta de capacidad que tienen, pero si tuvieran la capacidad, estuvieran ya hasta en la presidencia de la República. Ya, exactamente. Entonces yo creo que ese es otro tema que a ellos les preocupa, porque también quieren controlar los flujos hacia Estados Unidos. Eso está ahora mismo casi fuera de control, y eso genera mucha preocupación. Imagínese usted en la situación que está viviendo Haití, con un sistema de salud que está totalmente colapsado, con parte del territorio controlado por la pandilla, que se desata una epidemia de cólera. ¿Y tú crees que la pandilla es el ISIS? Que ellos crearon y alimentan eso, porque esas armas que yo vi no se compran con miseria. Yo creo que de alguna forma eso tiene que ver un poco... Fíjate que anterior, doctor, por menos que eso, ellos intervinieron, sin ahora se decidieron no intervenir, no importa lo que pasen ahí, pero ellos no se van a meter en Haití. Que los haitianos cojan para donde ellos quieran, como no saben nadar, caminar es más fácil. Y por eso la política hacia República Dominicana. Yo entiendo también algo. La primera intervención de Estados Unidos en Haití duró más de 20 años. Más de 20 años, una de las intervenciones más prolongadas. Coincidió unos años con la nuestra. Exactamente. Y bueno, ellos ahí trazaron las reglas de juego, los ingenios República Dominicana y la mano de obra haitiana. Sí. Buscaron una solución al problema de Haití social. Con los ingenios aquí. Con los ingenios aquí, a expensas de República Dominicana, cuando ellos tenían el control de todo. Y entonces esas son de las cosas que... Doctor, y en el Congreso, ahora yo le decía, ¿qué agenda tú tienes que tú crees que es agenda de Estados Unidos entre las leyes? Bueno, ya nosotros vimos aborto, ¿verdad? Extinción de dominio, matrimonio homosexual, toda esa política de género, aborto. Esos son temas
de ellos. De ellos que lo ponen en manos de la sociedad civil. Bien. Ya tocaste el tema. ¿Qué es la sociedad civil y por qué tiene tanto poder? Si yo no veo ni siquiera la Constitución, cada vez que se da una noticia, no dan ni el vocero, doctor. Bueno, ese es uno de los problemas. Se habla mucho de la democracia. Es multinacional la sociedad. En cada país hay una sociedad Sí, civil. sí, claro. Esa es una línea que sigue Estados Unidos y tiene un presupuesto billonario para darle soporte a esas estructuras. Y es USAID que lo suple. Claro que sí. Con fondos de la USAID tienen más de 30.000 millones en el presupuesto. Eso es mucho dinero. Y donde quiera que usted va, están las mismas organizaciones. Entonces, la sociedad civil tiene su propia agenda. Yo digo que siempre estamos hablando de democracia, pero ¿cómo tú puedes realmente calificar esa situación? Tú tienes dentro de cada país esa quinta columna para tú impulsar tu agenda, para tú de alguna forma imponer tus intereses. Con grupos que tú financias. Eso es como una especie de partido político. Y que Así es pueden que hablar funciona. porque son nacionales. Exactamente. Es decir, tú no vas a resistir un americano que venga a decir cosas, pero son dominicanos y Sí. muy dominicanos lo que Claro que sí. ellos se buscaron. Antes había, usted recuerda, un respaldo, algunos sindicatos y cosas Sí, de sí, esas. sí. Todo eso lo mandaron a guardar y sí, dijeron, eso no, lo que va es la sociedad civil. Y entonces, bueno, ¿cuál es la agenda? La agenda de los Estados Unidos. Y eso de alguna forma, es una especie de limitante que se establece a la democracia. Creo yo, porque tú tienes un partido político que responde a intereses foráneos. Y esas cosas no se... Por eso es que usted ve que donde quiera que hay gobiernos progresistas, surgen las dificultades con esas organizaciones, porque las agendas chocan. Doctor, cada vez que yo menciono que eso, inclusive personas que trabajan con nosotros, me miran con extrañeza, pensando que nosotros exageramos cuando hablamos de eso. Y ven cuando yo hablo como una exageración. Y yo veo en los otros un descuido de no querer investigar, porque no pido que se haga una oposición a algo que no se conoce, sino que pidan qué es eso. Un día, durante la pandemia, tuvimos una reunión en la Cancillería durante mediodía, es decir, 4 horas. A esa reunión asistió el ministro de la Presidencia en ese momento, Macarrulla, en representación del gobierno dominicano. Asistió el embajador de los Estados Unidos. En ese momento ya había un embajador en funciones, el señor que hoy es todavía el embajador en funciones, que es el secretario, el que está ahí, el señor, y el canciller de la República. Encontré raro que tuviera el canciller y que tuviera, porque se debió ser el representante del país. Sin embargo, el canciller fue como ex coordinador de participación. Firmaron un documento y el documento se encabezaba: juntos haremos historia. Y a nosotros nos ha sido imposible lograr ese documento. ¿Qué se trató? Que la presidencia, la embajada y la cancillería y participación firmen un documento que habla hasta de hacer historia. ¿Por qué y cómo se consigue? Hay una ley de transparencia, ¿verdad? De información, Sí, de acceso a la información. y realmente es algo que se necesita porque en este momento creo que están haciendo historia, ¿verdad? Están haciendo historia porque además guerra avisada no mata soldados, lo dijeron. ¿Cómo se consigue
las conclusiones de una reunión tan importante como es, en que inclusive se habla de hacer historia? No, no conozco realmente. No sé eso de juntos haremos historia, qué es lo que, cuál es el sentido de eso, pero suponemos que hay unos aspectos en los que se puede trabajar de forma conjunta. A eso probablemente se refiere. Yo creo que hay mucha afinidad entre el gobierno de Luis Abinader y el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno arrancó diciendo que tenía una alianza estratégica con Estados Unidos. Pero eso que tú estás diciendo pasa a otra pregunta. Uno puede pedir que el gobierno que surgió de esas elecciones, con lo que ocurrió antes y lo que ocurrió después, nos digan qué compromisos hubo de este gobierno con Estados Unidos, porque lo único que conocemos es cuando sacan a China de todas partes, ¿verdad? No China en nada estratégico, porque eso no fue, eso es algo que ocurrió o no. Sí, claro. No, porque claro. puede ser que estén pensando que es un invento. Que después vino el problema del coronavirus. Estados Unidos se enroscó en sus propios intereses, apareció China, ofreció la vacuna, y nosotros entonces un poco morigeramos esa posición que teníamos, un poco ríspida con respecto a China. Porque se portaron mal con la vacuna. Y nos dieron ahí un espaldarazo. Y también, pero después el gobierno retomó otra vez su parece línea. Que el gobierno aprovechó y le dijo, bueno, no China en lugares estratégicos. ¿Cuál era el que más preocupaba a Estados Unidos? Manzanillo. Manzanillo. Entonces Estados Unidos otorga 2 préstamos para amortiguar los efectos de la reconstrucción de Manzanillo y otro préstamo para el entorno y accesos a Manzanillo. Dice, bueno, si me prohibiste una cosa, ayúdame con lo otro. Claro. Y eso se vio un resultado inmediato. Y no es una historia, aparecen esos 2 préstamos. No creo que sean muy grandes, pero por lo menos es un tema de los que el gobierno cerró el capítulo. Ese fue un gesto que tuvo Estados Unidos para compensar, como usted dice. Ahora, hay muchas áreas en las que República Dominicana ha podido cooperar, trabajar de forma conjunta con China. Ellos hicieron, en medio de la pandemia, una oferta a través del embajador de China aquí en el país, en el área de las telecomunicaciones. Nosotros podemos ayudar con el tema de la conectividad, cuando andábamos precisamente tratando de impulsar la educación no presencial. Y eso simple y llanamente se quedó así, nadie le hizo caso a eso. Y China tiene muy buenos precios, pero esa es una de las áreas que Estados Unidos ha vetado y que no quiere que China se involucre por razones de seguridad, según dicen ellos. Bien, queremos también decir que no somos locos porque nosotros tenemos más de 1 millón de dominicanos viviendo en Estados Unidos. Claro. Y más de la mitad de ellos envían ayuda familiar de la economía americana. Sí. Es decir, para que no piensen que Estados Unidos no tiene derechos, sí tiene, pero puede hacer las cosas de otra manera. La otra cosa es, doctor, ¿por qué perdió Danilo? Bueno, a Danilo le falló. ¿Por la corrupción? No, a Danilo, no, yo no creo que eso haya sido determinante. Si usted busca las encuestas que se hicieron, usted podría comprobar que el PLD era el partido más popular hasta unos cuantos meses antes de las elecciones. 6, 7 meses. Ahí hubo 2 factores. Cuando se gestionaba la reforma constitucional, ¿el PLD estaba arriba? Oh, pero claro que sí. Y por eso el proyecto de reelección. No hubiese tenido sentido intentar la reelección, modificar la Constitución, sin la seguridad de que usted podría realmente hacer viable la reelección de Danilo, si se percibía que el PLD iba en descenso. ¿Sabe quién compró? Ahora, ¿qué es lo que determina realmente la derrota? Es el fracaso del proyecto de reelección,
porque Danilo era el principal activo Muy bien, del ese PLD. uno. Y segundo, La división. Es más, Danilo... no, la división fue el punto final del proceso. Sí, claro. Pero tú consideras que esa apertura con China disgustó a Estados Unidos Indiscutiblemente que y sí. marcó que ese no es el hombre de nosotros, porque ese miró para otro sitio. Yo creo que Estados Unidos desde hacía tiempo ya entendía que el gobierno del PLD debía ceder el paso a otra fuerza política. Yo creo eso. Óyeme, la alternabilidad es una costumbre americana. A ellos les gusta. A ellos les gusta hay que eso. reconocer. Sí. A ellos no Ahora, les gusta gente más de 8 años. A los Ahora dos, déjeme decir... perdón. a los dos. Todavía, yo noto como que ya no se dice mucho que a los tiempos de las elecciones, que aquí gana el que los americanos digan. O sea, ¿será que ya lo tenemos tan como un hecho que nadie lo dice? ¿O es que sigue siendo todavía, como dicen, los americanos, como dicen, son los que deciden las elecciones aquí? Carlos, ¿por qué tú no te pronuncias en contra de los americanos? Porque tú tienes visa americana. No. Se nota que tú y yo gagueamos cuando tenemos... Ningún comunicador quiere problemas con su visa. No. Entiéndelo. Claro. Y tosen, gaguean, tartamudean y no dicen esto es así, así, así. Doctor, siga. A mí me dijo un señor en la calle El Conde, yo fui a la última... Y no hablemos de bienes de depósito que tienen los más ricos. A la marcha que convocó el Instituto Duartiano Hacia el Conde. a favor de solidaridad con Haití. Me dijo un señor, ¿tú tienes visa de Estados Unidos? Digo yo, sí. ¿Tú tienes visa de Estados Unidos? Se está pero tú aquí. no la quieres. Me dice. Porque yo veo a quemar ropa todos los días. Yo veo a quemar ropa todos los días y lo que tú estás hablando ahí, Sí. quitan visa. Ahora, No, déjeme decirle una cosa, doctor, a propósito de lo que usted preguntaba. ¿Usted cree que realmente Danilo Medina renunció al proyecto de reelección por la llamada de Pompeo? ¿El qué? Danilo. Sí. A mí me parece que si Danilo hubiese tenido todo bajo su control, Pompeo no lo detiene. Mira, ¿Usted sabe por qué? El problema de la reelección tenía dos dificultades. Una, que se le iba a crear un frente antirreelección después de la división que del se PLD. formó. Y que, bueno, ya eso estaba en camino. Y de hecho se conformó un frente para hacerle frente al PLD. Tú tienes razón en Si una... la reforma a la Constitución, si el PLD hubiese tenido mayoría suficiente para reformar la Constitución, eso se hace. Mira, Maldonado dijo aquí antes de eso que ahí iba a haber sangre si esa reforma iba a pasar. Y en la Jiménez Moya, a partir de donde está Corde, habían ya gente marchando. Y en medio de eso, esa mañana, una persona te había dado hasta avances a legisladores de dinero para, óyeme, no te puedo decir qué gente ni qué legisladores, pero te puedo decir lo siguiente. Doctor, iban a aprobar eso esta mañana. Entonces, la Fuerza Nacional Progresista y el presidente Fernández movieron sus relaciones en Estados Unidos que provocaron la llamada de la presidencia a través de Pompeo. Y ese no es un invento. No, eso es correcto. Porque tú ves ahí, ayer tuvo aquí en Zoom Adriano Espaillá, y Adriano Espaillá mencionó dos veces a Peña Gómez. ¿Cómo se llama el senador famoso, amigo de la fuerza? Bob Meléndez. Bob Menéndez. Entonces, esas son personas que... No, y estaba Rudolph Giuliani también. También el asunto es que con Trump era raro porque Trump tenía algunas cosas
que se parecía mucho a la Jaraburgo, porque tenía siempre razón, pero no se la daban. Mira ahora mismo con los rusos, pero ese es otro tema. Doctor, lo que estoy de acuerdo es que posiblemente eso iba a provocar un adelanto de lo que ocurrió después. ¿Quién tú crees que fue partido por partido, organización por organización, sectores por sectores, a convencerlos de que era necesario apoyar a un candidato que no tenía nada que ver con el pasado? Ese fue el trabajo de participación. Porque está escrito, está en una página completa de hoy, que ello fue. Sí, eso lo promovió Es más, Juan Bolívar Díaz. él menciona hasta el observatorio de la universidad. Todo, tratando muy bien a Fernando. Pero lo que te quiero decir es que quizás el resultado hubiera sido el mismo, porque eso iba a provocar una unidad de todos esos sectores que ya estaban hablados. Entonces yo estoy de acuerdo. Ahora, de que esa fue la causa, que dijo, ustedes no lo queremos, ni a usted ni a su partido. Entonces ya le ponen la tapa al pomo. Todavía daba el PLD grande, doctor. El PLD daba grande con todo ese problema, hasta que Leonel le saca un pedacito. Era muy riesgoso seguir insistiendo en ese proyecto por el tema ese que usted mencionó, la falta de el hecho de que el PLD no tenía la mayoría suficiente para reformar la Constitución. Iba a quedar evidenciado ahí, en ese proceso. Y eso, en el marco de esa coyuntura política, era sumamente peligroso. Y Danilo lo entendió y dijo, no me meto en eso. Doctor, hay gente que cobró y no devolvió los Oh, pero cuartos. claro que sí, claro que sí. Hay gente que devolvió y no... Eso es así. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, que Danilo sencillamente jugó con el tiempo y las circunstancias cambiaron. Ahora, otra cara de la moneda. No es que yo tengo dos posesiones, sino que uno ve las cosas. Danilo sabía que si no era por la fuerza, no lo querían, y embarcó mucha gente en una campaña que él sabía que se iba a perder. Danilo sabía perfectamente que el PLD iba a perder. No, después que fracasó el proyecto de reelección, ahí mismo quedó Más, sellada la derrota del PLD. Yo tengo una teoría. Mandó a Gonzalo a perder. Él sabía que el PLD tenía pocas posibilidades. Mandó a Gonzalo a perder. Bueno, el asunto es que esos temas... Fíjense que la gente se quedó esperando que Danilo saliera a la calle. Él hizo ahí unos amagos, pero hay otro tema que no quisiera dejar. Porque yo creo que un periodo más de Luis le hace bien al país. Es decir, con todos los errores y cualquier invento de que Leonel es el Mesías, que se las sabe todas, de que el PLD tiene deseos de participar con fuerza en estas elecciones y de que Miguel Vargas se va solo. Yo digo, primero, Miguel Vargas no se va solo en primera vuelta para aliarse en segunda vuelta. Segundo, Danilo Medina le gustaría, si no tuviera tanta fuerza, a ver que Margarita Cedeño fuera la contendora de Leonel. Y yo creo que en el fondo, Danilo Medina prefiere a Luis Abinader antes de Leonel Fernández. Corrígeme. Bueno. Digo, eso yo creo. A mí me parece que no, doctor. Y mire cómo son las cosas de la vida. Está bien. Mire cómo son las cosas de la vida. Dos personas que pelearon el otro día, ahora probablemente contemplen la posibilidad de un entendimiento.
porque a Danilo no le ha ido bien con Luis Abinader. No. Le han tirado de duro. Eso Sí. no es un cuento. Fíjate que la persecución ha sido solamente alrededor de Danilo. ¿Quiénes están presos? Todos menos Danilo. Todos. Su hermana, su hermano, su guardia, todos. Búscate PLDistas presos para que tú veas que hay pocos. Sí. PLDistas, Sí, sí. PLDistas. Dirigentes PLDistas. Son familias, gente en torno de su procurador, ¿verdad? Sí, sí. Porque es que los polvos de ayer trajeron los lodos de hoy. Ese es el problema. Bien, otra cosa, doctor. ¿Cuándo es que nosotros vamos a hacer una constitución para que no sea de beneficio del gobierno que está de turno? Una constitución que pueda durar 50 o 100 años y trabajar como en Estados Unidos. Bueno, aquí lamentablemente concebimos reformas constitucionales por Nada más, asuntos padre. coyunturales. Esa es una realidad. Ahora, yo creo que la constitución que tenemos actualmente es bastante buena y ha hecho que la República Dominicana avance en muchas áreas. Aunque al doctor Leonel Fernández, que fue quien la impulsó, lo acusan de que coló por ahí esa parte que le permitió a él mantenerse vigente políticamente. Pero a mí me parece que ahora el problema de República Dominicana no está ni en constitución ni en leyes. Fíjese, por ejemplo, lo que ha ocurrido aquí. Nosotros aprobamos una nueva ley de tránsito. Aprobamos una nueva ley de tránsito que yo creo que es una buena ley. Sin embargo, hoy el tránsito está más caótico que nunca. Más caótico que nunca. El problema no radica en eso, sino en la capacidad para usted hacer cumplir las leyes que existen. Y ahí es en donde está la gran falla de República Dominicana. Todavía hay muchísimas leyes que faltan para cumplir. Completar la otra reforma. Exactamente. Y ya estamos hablando de una otra nueva reforma. No. Doctor, el tema que me resultó más difícil es ver si una agenda dominicana de un país pequeño, dependiente en gran parte de Estados Unidos, no bloquear mucho de que hacerse socio de Rusia, sino todo lo que se pueda hacer con Estados Unidos se haga. Se puede hacer una agenda dominicana que pueda coincidir y ser aceptada por Estados Unidos sin chantajes. Es decir, nos permitirían ellos, porque nosotros teníamos en el 16 invasión, se va en el 24, en el 30 nos dejan a Trujillo, en el 61 matan a Trujillo, en el 66 ponen a Balaguer, en el 78 sacan a Balaguer, en el 86 ponen a Balaguer, en el 96 sacan a Balaguer. Entonces, siempre hacen lo que ellos tienen previsto. Pregunta, ¿se puede estructurar una agenda mínimamente nacional, sin chantaje, que ellos acepten en la convivencia? Porque nosotros hemos visto que Cuba tuvo 60 años y tuvo que congelarse, es decir, frizarse, pero permanecieron ahí al doblar de Estados Unidos. Pero el caso de Venezuela yo no lo entiendo, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos razones de sobra para tratar de entendernos con Estados Unidos. De sobra. Debemos de entender. Porque Estados Unidos es Es la Estados gran Unidos. potencia. Seguro. Mire cómo está Europa ahora mismo en el bolsillo más chiquito de los De Estados Estados Unidos. Unidos. Europa completa. Y entonces, lo que yo creo sí que nosotros deberíamos identificar la agenda que nosotros entendemos que debemos proteger en las relaciones con Estados Unidos. Por ejemplo, el tema migratorio. No crea que Estados Unidos no entiende cuáles son los intereses nacionales. Ellos entienden eso. Seguro. Y entienden también que tú tengas tu propia agenda. Ahora, tú tienes que tener la voluntad para eso y la capacidad.
Luis Abinader habló en su visita a la frontera del pacto migratorio y dijo que habían gente que eran hipócritas, porque cuando deportaban haitianos hacían resistencia. Todo eso es cierto y es verdad que necesitamos el pacto, un pacto político que defina la política migratoria, que nunca lo hemos tenido, como señaló también Abinader, que defina cuáles son realmente los puntos fundamentales que nosotros ahí como nación tenemos que proteger, y de elaborar una política nacional de la República Dominicana con el respaldo de todos los sectores. Yo creo que usted puede hacer perfectamente una parte, dejar los intereses particulares a un lado para definitivamente dar ese paso al frente y hacer que República Dominicana pueda manejar con éxito este problema, que lo tenemos ahí, vivimos discutiendo, diciendo la misma cosa todos los días y el problema agravándose y agravándose. Curiosamente, ese es un tema que no se discute aquí nunca en campaña. ¿Cuál es la posición de los partidos políticos aquí con respecto a ese problema? No, nadie dice nada. Los partidos no tienen posición. Yo creo que el presidente ha sido muy valiente, que ha dicho, bueno, nosotros aquí tenemos unos intereses que proteger, nosotros no nos vamos a involucrar en un conflicto allí, nosotros entendemos que nos perjudica la situación que está viviendo Haití, tenemos una política para reforzar la frontera, construimos un muro, tiene una línea a seguir. Aunque no es muy fácil tú manejar eso, porque por otro lado Estados Unidos te presiona con el tema de los derechos humanos. ¿Y qué trae eso como consecuencia? Bueno, que a pesar de todos los soldados que tenemos concentrados en la frontera, los flujos migratorios continúan indetenibles. Ahora, yo te voy a preguntar algo. Estados Unidos tiene su estatus de nación, tiene posesiones que pertenecen a Estados Unidos, islas que son parte del territorio, pero tiene un Estado libre asociado, que fue una forma que se le buscó a una colonia para que pueda tener ciertas libertades, pero no deja de estar bajo el sistema norteamericano. ¿Cuándo es que nosotros vamos a entender que hay Estados Unidos de América, Estado libre asociado y un Estado dependiente que no debe soñar mucho con esas pendejadas de independencia y de, ¿cómo que se llama la otra cosa? De soberanía. Soberanía y esa cosa, sino que ustedes están bajo esa sombrilla y lo entendemos, que fue lo que hizo Balaguer. Fue lo que hizo Balaguer, doctor. Balaguer nunca hizo un pronunciamiento, que vinieron en el 65, hicieron cosas, ¿verdad? Hicieron cosas. Así es que lo que tenemos es que aceptar eso como un hecho, de que somos una tercera forma de dependencia. Sí, eso es así. Ahora, Balaguer se manejó dentro de lo posible. Así es como hay que analizarlo. Dentro de lo posible, yo creo que él hizo un esfuerzo. Y fíjese cómo terminó. Fíjese cómo terminó Balaguer. Con contradicciones. Bueno, en aspectos importantes con la política de los Estados Unidos, sobre todo lo que tiene que ver con ese caso de Haití. Porque ellos siempre, cuando la gente se pasa de tiempo, hay que reconocer que a ellos les gusta la alternabilidad. Y a veces la quieren sin tener el sustituto. Vamos a una pausa.